Nos encontramos en Ancud, en la cabecera norte de nuestra comuna. ¿Con quién? Con don Aliro Caimapo, Z52, lleva la papeleta, candidato a alcalde por esta comuna. Vamos a conversar el día de hoy algunos temas que son relevantes ya en esta tierra derecha de las elecciones. ¿Cuántos metros quedan? ¿10 metros? ¿15 metros? No queda nada. ¿Ah? Se está cerrando las campañas 26 y 27 de octubre, elección, primera vez en nuestra historia votamos 2 días, ¿cierto? Usted tiene que votar un día, una vez. No es que vaya a votar sábado y domingo, no, vota sábado o domingo. Y el día domingo ya vamos a hacer los resultados. Y en Ancud está bastante interesante porque hartos candidatos a alcalde, la gente ya está tomando la decisión. Y nos encontramos acá con Aliro Caimapo para conversar ya en esta recta final. ¿Cómo está, don Aliro? Bienvenido, gracias por darse una pausa y conversar con nosotros. Es un gusto conversar contigo, Francisco, siempre, porque desarrollamos temas bastante importantes. Y tal como tú dices, estamos en la recta final y se están viendo, como diría un experto en carrera, cómo están los pincos en el partidor. Y los pincos están como definiéndose. Primero, se han hecho 2 debates. Uno que una radio local, Radio Esperanza, logró juntar a 4 candidatos. 2 no estuvieron. Pamela Maldonado y una cosa que se transformó en algo permanente, Andrés Ojeda, no estuvieron en ese debate. Y ayer tarde nos invitó la Unión Comunal de Juntas de Vecinos a conversar en un conversatorio, a hacer planteamientos, que se transformó después en un conversatorio además con participación de los propios dirigentes, interrogándonos e inquiriendo información, en que llegamos solamente 3. Nuevamente faltó Ojeda, no estuvo Sangüesa y tampoco estuvo la Melo Maldonado. Claramente en un abandono fundamental en el tema de la democracia, porque es que la gente escuche tus planteamientos. Y esta elección no se gana por letreros. Si fuera por letreros, claramente los mayores contaminadores son los ecologistas profundos de esta comuna, que es la gente del Partido Comunista, que encabeza Ojeda, y la gente del Frente Amplio, que encabeza Cabello. Ellos tienen inundados con publicidad las calles de Ancud en un proceso de contaminación visual terrible. Ellos que defienden la contaminación y los mares limpios y las ciudades limpias y los caminos limpios. Es un tema, el tema de los letreros, porque a nivel, nadie resuelve qué es lo que se hace con los letreros, pero antes de eso es preocupante el tema de la participación. Uno de los temas, cuando nosotros entrevistamos acá en Ancud, en otro lado, la gente dice, nosotros hacemos siempre la previa antes con organizaciones y dice, bueno, no nos escuchan, ¿es cierto? No nos reciben, se acuerdan con nosotros cada 4 años y cuando son estos espacios de debate, no vienen. O no hay ausencia. Entonces, que un par de candidatos no vayan, también habla muy mal, a lo mejor, de la posible gestión de esos candidatos que no quieren participar. Es posible que el día de mañana, cuando le vayan a golpear la puerta, tampoco le abran la puerta a la organización. Claro. Francisco, te encuentro toda la razón, porque este es un debate de ideas y de propuestas. Eso para mí es clave. Uno tiene ideas, que son las ideas que cada uno plantea. No conocemos, por ejemplo, el programa de gobierno de Ojeda. Alguien dijo el otro día que estaba tan mal escrito que tenía hasta falta de ortografía y que lo tuvieron que rehacer y ya simplemente no lo presentaron, ¿no? Y otros proponen cosas que son irrealizables o cosas que ya están realizadas, entonces tampoco es bueno. Entonces el debatir es interesante y ayer el debate fue bastante álgido para un candidato en específico, fue retrucado, usando un término campesino y a aquellos que les gusta el truco, fueron retrucados, un candidato fue retrucado fuertemente por los vecinos por sus opiniones, lo cual también es interesante porque uno tiene que siempre está expuesto cuando uno tiene la convicción y el aprendizaje que las cosas que dice las estudia previamente y no tiene un libreto escrito por alguien y va y repite y recita, como diría mi abuelita, recita el poema de arriba para abajo y cuando alguien le cambia el decorado se empieza a equivocar. Pero es importante el debatir. Y en eso hemos estado y esta es la decisión que tomo. Y en ese debatir, en esa conversa, donde le digo, ¿cuánto la gente dice? ¿Cuál es el presupuesto? Uno de los temas que está en el dice, no, es que la municipalidad está quebrada, la municipalidad debe tanto, los profesores, el tema de los profesores, reportaje nacional, el tema de los profesores, la salud está en crisis, y cuando está en crisis la salud, la educación, cuando está en crisis proyectos que no llegan a una ciudad, es porque la cosa está mal, pero uno se refleja cuando una situación en un municipio está mal porque está sobreendeudado. Y Ancud está en esa condición, está sobreendeudado. Debe, si no me equivoco, el doble de su presupuesto. Es bastante complejo este tema de la deuda
que sostiene hoy día el municipio de Ancud y una deuda que va en aumento. ¿Qué es lo que sucede con ese tema? Sí, mira, ayer en este conversatorio con los dirigentes nos pidieron exponer primero nuestros planteamientos. Yo fui el tercero en exponer, pusieron 2 candidatos antes, y yo lo que les voy a contar a los vecinos es un poco lo que les dije a los dirigentes de las organizaciones sociales urbanas de nuestra comuna. La municipalidad tiene una deuda reconocida por el Colegio de Profesores, por los asistentes de la educación y por el sindicato de profesores de aproximadamente hoy, al día de hoy, 25.000 millones. El día de hoy, hace 2 semanas, 25.000 millones. Porque tal como tú dices, una deuda que va creciendo. Tiene un capital X y a eso hay que agregarle la multa y los intereses. Según ellos, el cálculo que tiene son 25.000 millones. O sea, primera cosa que tenemos claro. Segundo, cosa clara es que hay un fallo de la Corte Suprema que dice que la municipalidad tiene que hacerse cargo del pasivo ambiental. Hay discusiones si el pasivo es o no es pasivo, qué es lo que es pasivo, pero en el fondo, para que los vecinos queden claros, Ancud, sin autorización de la autoridad sanitaria, pero la autoridad medioambiental, depositó basura en un relleno que no estaba autorizado para funcionar. Es como si usted hiciera un hoyo en su casa y empezara a meter la basura ahí porque no quiere pagar los derechos de basura. O alguien, le pongo otro ejemplo, alguien dijera, ¿sabes qué? El cementerio está lleno, yo voy a sepultar a mi papá en la casa. Es ilegal. Y por eso fue sancionado. La limpieza de ese relleno, que en el fondo es retirar esa basura y trasladarlo a un relleno autorizado, son 5.000 millones. Llevamos 30.000 millones. Y después, adicionalmente, el traslado de la basura a Los Ángeles, que es el traslado a Los Ángeles y el depósito final en un relleno autorizado, 1.500 millones. Y entre pitos y flautas, como diría mi abuelita, entre pitos y flautas debemos 500 millones. 300 millones, que es la multa que nos puso la autoridad ambiental por operar un relleno sin autorización, y 200 millones y algo que le debemos a profesores en forma aislada que hay que pagar. O sea, tenemos una deuda de 32.000 millones. Tú haces la pega, al igual que yo. Un concejal, un candidato a alcalde decía ayer que nuestro presupuesto municipal son 29.000 millones. Nuevamente no leyó todo. De esos 29.000 millones, porque también es una cosa rara, que yo no me había metido en el detalle del presupuesto. Las municipalidades, por lo general, que administran educación y salud, yo he estado en 3 municipios de Santiago haciendo esta pega, tienen los presupuestos separados. El presupuesto municipal, el presupuesto de educación y el presupuesto de salud, aunque tengan corporación y aunque tengan DAEN y departamento de salud. Bueno, los 29.000 millones que la municipalidad dice, tenemos un presupuesto de 29.000 millones, dentro de ese presupuesto hay 13.944 millones que son de salud. Que lo que se denomina en contabilidad son plata que ingresan y salen. El Ministerio de Salud deposita el per cápita hoy y mañana la municipalidad tiene la obligación de transferírselo al Departamento de Salud o a la Corporación Municipal en el área de salud. Es decir, el presupuesto municipal son 15.988.000 pesos. Y tú, tal como dices, debemos un poquito más del doble, porque 15.000 más 15.000 son 30.000 y los 900 son 31.000 y debemos 32.000. Claro. Debemos exactamente un poquito más que el doble. Entonces, ¿Qué se hace con esa deuda? Porque, claro, dice el doble, pero imagínense, lo está viendo gente de Ancud, dice, oye, yo me encuentro con esta situación en una economía familiar, y si tiene mi hijo en la universidad, mi hijo va a tener que dejar de estudiar, a lo mejor me van a arrebatar la casa y no tengo para el dividendo, voy a tener que vender el auto. Es una crisis, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo esta crisis en el municipio que es el que tiene que albergar el bienestar de la comuna de Ancud? Claro, mira, Francisco, lo más complicado es que este presupuesto que es bastante rígido, hay gastos que están comprometidos que la municipalidad no puede hacer, no puede dejar de hacer. Gastamos casi un 30% en remuneraciones, por ejemplo, en remuneraciones del personal de planta, contrato y honorario. Gastamos en servicios a la comunidad casi el 9%. Gastamos en servicios de consumo, en servicios básicos, casi el 18%. Solo nos queda disponible para hacer cosas un 3,68% del presupuesto, es decir, 588 millones, que son en el fondo el subtítulo 31 que dice relación con las partidas que dicen para hacer estudios para la inversión. Convengamos que eso, cuando usted dice eso es porque tenemos que pagar la luz, son los gastos básicos, ¿sí? ¿Cierto? Los gastos básicos yo pago el sueldo de los funcionarios, ¿cierto? Pago la luz, pago otras cosas y me sobra de todo eso casi 600 millones de pesos. Para decir, es lo único que esto es lo que tengo. Eso es lo que tengo. Nada más. Entonces, Francisco, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay modelos participativos que se practican en países europeos, en ciudades europeas, en los cantones suizos,
que son los presupuestos participativos. Entonces yo les decía a los vecinos y a los vecinos dirigentes ayer, y veía, porque yo estaba al frente de ellos, veía su cara de alegría cuando decía, mira, en algunos municipios de Santiago existe una modalidad que se llama presupuesto participativo. Y les pongo un ejemplo súper claro. Una vez Lavín contó que él quería hacer una plaza interactiva, genial y todo lo demás, y fue para allá, tenía el presupuesto listo, fue para allá y le dijeron, no queremos eso nosotros. Nosotros queremos un lugar tranquilo, que nos haga un parque, porque aquí la gente que vive aquí son todos adultos mayores. Si usted hace esta plaza interactiva, se va a llenar de jóvenes, metiendo ruido y todo lo demás. Entonces, ¿qué sugiere hoy día la documentación moderna? Es que estos 588 millones, que son en la práctica 528, porque hay una cosa que hay que hacer estudio y todo lo demás, uno debiera preguntarle a los vecinos qué queremos hacer. Yo le dije que hagamos una lista de necesidades, hagamos una lista de cosas que podemos presentar, y que en definitiva sean los vecinos quienes decidan a través de un sistema de consulta lo más rápidamente posible. Eso denomina un presupuesto participativo. Yo pregunto al vecino y digo, vecino, mire, ¿sabes qué? Los vecinos dicen, vamos a techar las multicanchas, vamos a mejorar la sede vecinal o queremos hacer tal o cual intervención en nuestra población. Una lista, priorizamos y son los propios vecinos que deciden cómo gastar la luca, y Aliro Caimapo como alcalde dice, okay, ejecuta, yo ejecuto, hacemos. Esa es la idea, eso es, exactamente, Francisco, tú lo resumes muy bien, eso es porque de esa forma no se actúa discrecionalmente ni antojadizamente, no porque tú votaste por mí. Bueno, eso le iba a decir, o sea, aquí no se favorece al dirigente vecinal o club deportivo que votó por mí o que me recibió la camiseta, sino que vamos todos, independiente de por quién voté, dice, yo voy a saber en qué se gastó. Y otra cosa que es súper importante, que los vecinos tampoco lo tienen claro, aquí hay un fondo, el Fondeve o el Fondecom, que es un fondo de desarrollo vecinal, en que los vecinos presentan proyectos. Yo les planteé que mi propuesta es que nosotros debiéramos crear fondos concursables para que los vecinos presenten proyectos. Y un concurso, y que se cree una comisión evaluadora de esos proyectos y se realicen de esa forma. ¿Por qué es importante? Porque uno puede crear, de hecho, el municipio lo tiene así, un fondo concursable para el tema de seguridad pública, alarmas comunitarias, cierre de pasajes, que uno también puede plantear un tema de ese tipo, y otras iniciativas. Fondo del deporte, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo conversaba con los dirigentes vecinales ligados al tema del deporte, en tema de infraestructura deportiva. Tienen que andar, la palabra no es muy académica, rogando, llorando para que alguien le regale un juego de camiseta. No, ¿sabes qué? Creemos un fondo deportivo para que las organizaciones postulen. El año 1 le regalaremos a 10 entidades, el año 2 a 10 más, a 20 más, y así iremos completando. Y mejorando estos famosos fondos Fondeporte, que de repente, claro, en un inicio cumplieron. Pero esto hay que irlo adecuando, porque hoy día no solamente de fútbol, a propósito de la excepción, no solamente de fútbol vive el hombre. Hay una infinidad de otros deportes, actividades deportivas que muchas veces se ven también marginadas o invisibilizadas en estos concursos. O sea, vamos a buscar efectivamente abrir el abanico al fondos vecinales, fondos deportivos, etcétera, para que la gente pueda postular y esto sea mucho más transparente, ¿no? Y fondos culturales, porque uno lo que recoge de las comunidades, por ejemplo, que a veces hay sedes sociales. Ayer fuimos a una sede social de un sector donde nos reunimos, lleno de gotera, mejoramiento de su infraestructura, por ejemplo. Que son cambiarle porque son planchas que por la antigüedad se quemaron seguramente desde el punto de vista del sol, y hay gotera. Entonces hay que generar modelos de participación para que la comunidad decida de forma organizada qué vamos a hacer con estas 500 luquitas que tenemos. Porque eso es, hay 500 luquitas. Entonces, Francisco, concluir. Primero, yo les dije a los vecinos, para que ustedes tengan claro, yo asumo y lo primero que voy a hacer es una auditoría profunda del sistema municipal de educación, salud y de la corporación cultural, para saber si la plata fue malgastada porque fue mal administrada o fue malgastada porque hubo algún delito asociado a ese tema. Y saberlo claramente, despejado ese tema, informado a la comunidad, ya ok. En el presupuesto presentado por Carlos Gómez hoy día hay 588 lucas. La forma de hacer proyectos, Francisco, y con eso termino, la forma de hacer proyectos es que tú tengas que tener los estudios de ingeniería previos. Hoy día, la mayoría de los ministerios no te financian estudios de ingeniería. Tú tienes que llevar tus estudios de ingeniería. Es la contraparte que decía, yo te coloco, pero tú que... Sí, claro. Hagamos una minga. Entonces, y el concepto es, para que el vecino entienda, minga. Y la minga consiste en que la municipalidad entregue los estudios previos. Para mejorar calles, para mejorar veredas, yo tengo que ir al CERVI y decirle, aquí están los estudios. Yo quiero hacer este año 5 calles, aquí están mis estudios. ¿Sabes que para mejorar los caminos rurales tengo que ir a vialidad y decirle, aquí está mi estudio de ingeniería, quiero estas vías? ¿Sabes qué? Para el mejoramiento global de otros tengo que llevar los proyectos lo más avanzado posible. Entonces, Francisco, yo acuñé una frase estos últimos días, es que Anculo que necesita es mascar chicle, en un concepto de si los hombres somos capaces de mascar chicle y caminar.
La municipalidad de Anculo que tiene que hacer es mascar chicle, caminar, correr, saltar, volver a correr, porque las fuentes de financiamiento que tiene el Estado son múltiples. Entonces alguno dice, sí, porque usted está prometiendo de todo. Sí, porque conozco el Estado, como hago proyectos para múltiples municipios, sé exactamente que hay fondos en deporte, hay fondos en el Ministerio de Desarrollo Social, hay fondos en el Ministerio del Interior, hay fondos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay fondos en la Subdere, hay esto, y los fondos sectoriales están ahí. La municipalidad... Hay que irlo a buscar, hay que gestionarlo. Hay que saber hacer la pega, y yo creo que ese es el gran desafío. La invitación es que los vecinos voten por alguien que sabe hacer la pega, si no podemos seguir llorando sobre la leche derramada, ya el fracaso de Gómez es un hecho concreto. La invitación es a aquella gente que confió en Gómez, con justicia, recapacite y diga, ¿sabe qué? Aquí hay una alternativa real para hacer la pega bien. Aliro Caimapo, conversando sobre un tema sumamente importante, participación ciudadana, participación incidente, ¿cierto? No esta participación formal o para la foto. ¿Cómo yo voy en la parada para mejorar a mi comuna? Aliro Caimapo, Z52. Lo invitamos a nosotros a que siga al candidato, búsquelo en sus páginas, cuando lo encuentre acá, pregúntele, que profundice sobre estos temas. Nosotros ya vamos a estar conversando con él también algunos de estos temas que son sumamente importantes y relevantes para la comuna de Ancud.